Yo diría, para sintetizar, son tres elementos muy sencillos. ¿Cuáles son estos? Yo diría, lo primero es, si uno ve el artículo 84 de la Constitución, se le da plena autonomía al Banco Central y más allá de eso, se prohíbe que el gobierno se financie del Banco Central pidiéndole préstamos. Esto ocurrió en el pasado y eso redundó en la hiperinflación cuando el Banco Central emitía la maquinita, hacía emisión inorgánica y eso acabó disparando la hiperinflación a 7.000% al año, la más, y eso obviamente ahora está prohibido. Primer tema que es central. Lo segundo, que creo que es muy importante y que se consagra, digamos, en una capítulo económico bastante liberal que respeta las libertades económicas, tiene que ver con el artículo 60, el artículo que regula el rol subsidiario del Estado. El Estado, la Constitución establece que tiene responsabilidades muy concretas en materia de proveer salud, educación, seguridad, agricultura y otros temas más. Pero en ese artículo, lo que se refiere al artículo 60, que condiciona, digamos, el rol del Estado, es que la actividad empresarial la lleva adelante el sector privado. Y el Estado se circunscribe a un rol subsidiario. Donde no entra el privado, puede entrar el Estado. ¿Y esto por qué es importante? Porque antes que hubiera esa prohibición y el Estado era un actor clave a través de empresas públicas, habían hasta el año 90 más de 200 empresas públicas. Esto ocasionó la friolera de pérdidas de más de 25.000 millones de dólares de pérdidas que finalmente hizo colapsar al Estado. Y el tercer elemento, y ahí me quedo, hay otros más, tiene que ver con el artículo 62, que es absolutamente clave, que tiene que ver con la protección constitucional que se le da a los contratos. Vale decir, la Constitución establece que una ley del Congreso no puede interferir en lo que acuerdan las partes. Las partes tienen cuando hay disputas y controversias, tienen mecanismos de resolución del contrato, pero una ley no puede incidir. Por ejemplo, yo soy el propietario de una vivienda y se la alquilo a una persona, el Estado no puede decir cobre más, cobre menos. Es lo que pactan las partes. Cuando el Estado contrata más una concesión, igualmente no puede, digamos, al concesionario cambiarle las condiciones con una ley del Congreso. Eso lo prohíbe la Constitución y eso ha valido, Augusto, que en los últimos 30 años la inversión extranjera directa en el país haya tenido un crecimiento exponencial y se haya multiplicado 75 veces en el lapso de 30 años. Entonces, esos son tres elementos que hacen que nuestra Constitución sea mucho más liberal y hay otras más y que protejan la inversión, y esto ha sido obviamente la columna vertebral del hecho de haber reducido la pobreza de niveles de por encima de 60% a niveles en el mínimo de 19%.